Buenas tardes, mi nombre es Michelle Dayana Quintero Vázquez, soy estudiante de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y actualmente estoy en noveno semestre. Acá voy a tener unas diapositivas que me van a servir como apoyo para exponer un poco sobre la memoria histórica. Antes de responder a la pregunta que nos dejaron, pues que es la siguiente: ¿cuál cree usted que es la importancia de la memoria histórica en los estudios sobre la paz? Creo que es necesario hacer como una contextualización de lo que es la memoria histórica según lo que yo comprendí, ¿cierto? Entonces, se refiere a un conjunto de recuerdos, testimonios y narrativas colectivas que una sociedad mantiene sobre eventos significativos de su pasado, es decir, sobre algo que marcó y que ha sido de gran impacto social. Puede ser, por ejemplo, las personas que han sido forzadas de salir de su territorio, o las personas que han tenido que vivir, por ejemplo, los fachos positivos, esas familias y esos pueblos y esas zonas que fueron evadidas gracias a estos grupos armados, pues va a tener como un impacto y va a tener como esa memoria histórica, porque fue algo que marcó y hoy en día todavía como que se recuerda mucho eso. ¿Cómo se puede preservar esa memoria histórica? Pues puede ser a través de documentos, relatos orales, monumentos. Por ejemplo, hay muchos textos de las personas indígenas que hablan sobre sus experiencias y sobre esas violencias y esos conflictos que ellos han tenido que pasar, y a través de los textos pues nos muestran como esas experiencias y esa memoria histórica. Por otra parte, hay que tener también en cuenta cuáles son las características claves de la memoria histórica. Por ejemplo, puede ser colectiva, es decir, la memoria histórica es compartida por un grupo o sociedad y se nutre de las experiencias y testimonios de muchas personas. Es decir, pues varias personas que viven como en esa comunidad que ha tenido esas experiencias tan fuertes, pues comparten como algo, como eso que tuvieron que vivir, y entonces cada persona pues va a comentar qué fue lo que pasó y se va nutriendo esta memoria histórica, digamos, que puede ir pasando también de generación en generación. También puede ser selectiva, pues digamos que de acuerdo también a eso que es colectivo, pues no todas las personas van a recordar de la misma manera. Así que la memoria histórica se enfoca en ciertos eventos que son considerados especialmente significativos tanto para la identidad y el devenir de una comunidad. Por ejemplo, en la identidad de la persona y también el devenir de esa comunidad o de ese pueblo o de esa zona que ha sido afectada. Bueno, también se puede presentar algunos riesgos y desafíos. ¿Por qué? Porque la memoria histórica también puede ser manipulada o distorsionada. Entonces muchas personas como que se pueden aprovechar de esto y buscar tener algunos beneficios. Entonces por eso hay que tener como cierto manejo y evitar y tener como cuidado y rigor para evitar que algunas personas pues como que manipulen lo que ha pasado o distorsionen la historia real. Ahora bien, respondiendo ya a la pregunta, la memoria histórica es fundamental en los estudios sobre la paz por varias razones. Dice así: reconocimiento y dignificación de las víctimas. La memoria histórica es importante porque permite que las personas que han sido víctimas de algún conflicto puedan tener ese reconocimiento de su sufrimiento y ser reivindicado su dignidad. Este proceso es crucial, considero yo, para que la persona pueda sanar y pueda avanzar y tener una paz sostenible. Es decir, que cuando recuerde eso que pasó, pues ya tenga como cierta paz y pueda tener como esa herida y pues pueda hablar del tema sin tener como ese sufrimiento al recordarlo. Dice: prevención de la repetición del conflicto. Conocer y recordar ciertos hechos y ciertas cosas que han pasado, pues nos van a permitir a que no se vuelvan a repetir. No sé si ustedes se han visto la serie de Pablo Escobar, que al principio dice: el que no recuerda su historia será condenado a repetirlo, ¿cierto?
Entonces es como que lo mismo, no debemos olvidar lo que ha pasado, ¿cierto? Debemos siempre recordar que esa memoria histórica actúa como un recordatorio de los errores y las injusticias que no deben volver a cometerse. Bueno, por otra parte, la construcción de una cultura de la paz, que es lo que tantos gobiernos han venido haciendo, que la paz, ¿cierto? Y que es necesario esa paz. Entonces la memoria histórica nos permite educar a las generaciones presentes y futuras sobre la importancia de la paz y los peligros que pueden ofrecer la violencia. Al integrar estos conocimientos a los sistemas educativos, se fomenta una cultura de la paz. Por eso es necesario también que en las diferentes instituciones educativas desde temprana edad comiencen a hablar sobre estas violencias y sobre lo que se ha tenido que generar en el país para que no se vuelvan a repetir y para que sean un poco conscientes y conozcan pues la historia y se promueva también los valores como la justicia, la igualdad y el respeto por los derechos humanos. Esto es súper importante porque olvidamos que todas las personas tenemos derechos y la igualdad, entonces a veces hay personas que quieren pasar sobre esos derechos, ¿cierto? O quieren vulnerarnos algunos derechos que tenemos, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela y ya sean muchas situaciones que se han presentado, ¿cierto? Como un derecho, digo yo, poder vivir en paz, poder tener derecho a la educación, a veces como que se niega ese derecho. Dice, el esclarecimiento de la verdad. Los estudios de la memoria histórica ayudan a establecer la verdad sobre lo ocurrido. O sea, la memoria histórica permite reconocer cómo fue la verdad. Esto es crucial para que las sociedades puedan asumir responsabilidades y aprender de su pasado. Es decir, cuando ya conocemos como que la verdad de lo que ha sucedido, entonces ya podemos aprender de eso que ha pasado y pues lograr que no se vuelva a cometer. Entonces, en resumen, la memoria histórica, perdón, no solo preserva el recuerdo de lo ocurrido, sino que también es una herramienta esencial para la construcción de la paz. O sea, eso que ha pasado y ese conflicto o esa violencia que tanto marcó nos puede ayudar ahora en el presente para la construcción de la paz. O sea, la memoria histórica permite eso, el fortalecimiento de la democracia y la promoción de una convivencia más justa y equitativa. Integrar la memoria histórica en los estudios sobre la paz cultural para construir sociedades más resilientes y menos propensas para la violencia. Es decir, que si recordamos y tenemos, o sea, la memoria histórica permite construir un país que la construcción de la paz y fortalecer la democracia y la promoción a una convivencia más justa y más equitativa, donde reconozcamos el valor que tienen las demás personas, que han tenido que pasar por tantas cosas, que han sido marcadas, y lograr que esas personas puedan alzar su voz y puedan hacer un reconocimiento a esas cosas que han tenido que pasar, a esa violencia, a ese conflicto, a esa violencia, a esos derechos humanos que se le han violado. Por otra parte, ¿cuáles son las violencias en Colombia que más, los tres tipos de violencias más comunes que se ven? Entonces, tenemos la violencia social. La violencia social, este tipo de violencia incluye o se ve generada por las tensiones sociales como la delincuencia, el narcotráfico y la violencia intrafamiliar. Ejemplo, el narcotráfico ha generado una ola de violencia social. O sea, hay que recordar que la violencia social, o sea, el narcotráfico, ha logrado que esa violencia se siga como aumentando. Y en el tiempo, por ejemplo, cuando estuvo el cartel de Medellín, el cartel de Cali, que han ocurrido asesinatos, secuestros y actos de terrorismo para mantener su control sobre el comercio de las drogas, y muchas personas se vieron afectadas y aún se siguen viendo afectadas por el narcotráfico. También la violencia estructural.
que la violencia estructural es la que se encuentra enraizada en las estructuras sociales y económicas. Ejemplo, la desigualdad socioeconómica en Colombia, que se manifiesta en la falta del acceso a la tierra, a la educación y a las oportunidades económicas, pues todavía se ve que hay muchas personas que no pueden ir a una universidad, que no pueden ir a estudiar, que no tienen un lugar digno para vivir, muchas personas que están perpetuando la pobreza y la exclusión de los campesinos y las comunidades indígenas, que como repito, las comunidades indígenas también se ven muy afectadas por esta desigualdad socioeconómica. Otra violencia es la violencia política, que es el conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla. Esto es algo que todavía también se ve. Y es ese conflicto, por ejemplo, el más destacado es la violencia política, este conflicto que ha durado más de 50 años y que dejó a miles de muertos y que han dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Y esto pues ha hecho que nuestro país todavía viva como que esa violencia y muchas personas inocentes tengan que sufrir las consecuencias. Y pues estos tres tipos de violencia están interrelacionados y han contribuido al ciclo de conflicto y sufrimiento que Colombia ha experimentado durante la gran parte de su historia y que aún en el presente se sigue, se sigue viendo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues entonces nos damos cuenta que la memoria histórica nos permite reconocer esos conflictos y esas situaciones y esos momentos que han marcado y nos hacen recordar también lo que ha pasado en nuestro país. Y muchas gracias.